grabado por Silvia Martínez para Despertar es Audiolibros. Cobdas y berecinas. Pensamos que el lector preguntará: ¿las berecinas hicieron cobdas o las cobdas vivieron como berecinas? El sagrado lema de los hijos de Numú, extraer lo más hermoso que hay en todas las cosas, fue quien dio las normas para cimentar la nueva institución sobre bases de orden y de trabajo. Conocemos ampliamente a los cobdas, individual y colectivamente, en sus grandes facultades psíquicas, desarrolladas hasta el más alto grado a que puede llegarse en el plano terrestre. Les conocemos también como espíritus enamorados de la más noble y pura idealidad, en pro de la cual sacrifican valientemente todo cuanto puede halagar a un ser revestido de carne, si tal sacrificio es necesario para el triunfo de su idea. Pero les conocemos poco en su vida de relación con seres ajenos a ellos mismos y a sus modos de ver y de pensar, y a este punto de vista hemos dedicado este capítulo. Cuando Elisa, matriarca de Gazán, pidió al alto consejo de sus hermanos del Éufrates la opinión sobre el particular, estos le contestaron en un rollo de papiro: Elisa, hija de Numú, ve a donde el amor te manda. Piensa que vas a cultivar plantas de invernáculo y no hierbecillas silvestres arrancadas de los caminos o de áridos peñascos. Un conjunto de princesas habituadas al dominio y al ocio ofrecerán para ti mayores dificultades que las hijas de los labriegos, las pastorcillas de nuestros campos o las esclavas arrancadas al yugo. Si son jóvenes, acércate a ellas con el tierno amor de la madre. Si son ancianas, llégate a su lado con la suave ternura de una hermana que comparte tristezas o alegrías. Si el amor eterno te guía y vive en ti, formarás una escuela de orden y de trabajo amenizada con las delicadas artes propias de la mujer. No pretendas que las berecinas lleguen a lo alto de un santuario cobda, pero sí al taller del trabajo por el orden y por la virtud. Que el trabajo comenzado como entretenimiento y recreo llegue después a ser un deber. Que la música y el canto, comenzado como expansión, llegue después a constituir el vehículo del alma para elevarse a lo infinito y una forma de adoración al Ser Supremo, al que encontrarán y sentirán en la belleza de la armonía. Que de tanto en tanto hagáis que las berecinas, habituadas al oropel y a las delicias, vean muy de cerca el dolor humano para que surja en ellas el sentimiento de piedad, que después las llevará al deseo de aliviarlo, siquiera sea para sentir los himnos de la gratitud y la dulzura que emana de toda dicha que ellas habrán proporcionado. Elisa, acuérdate siempre que el amor eterno te consagra madre de princesas sin trono, de esposas sin esposos, de almas heridas profundamente por lo que a veces tiene de duro y cortante la ley divina, que las apartó del príncipe consorte en medio de la embriaguez de sus ilusiones y de sus esperanzas. Cura pues primero a las heridas, restaña la sangre y cuando la quietud ha llegado, ofrece a las almas serenas la triple visión, trabajo, arte y virtud. Que la alta sabiduría ilumine tu mente para que seas como un reflejo suyo sobre el monte Casón. Tal es la opinión del alto consejo de tus hermanos los cobdas, de La Paz y de Negada.
El hecho solo de ser Elisa la madre de aquel a quien habían estado unidas con tal íntimos vínculos estrechó la amistad entre aquellas mujeres que jamás se habían visto y que comprendían la vida de tan diversa manera. Cuando nos entrega en custodia a su propia madre, es gran señal de que nos sigue amando y de que velará por nosotros, se decían las berecinas, buscando en esto un consuelo al repudio que la ley de la alianza había impuesto a Eliezer. Las esposas de este príncipe eran 16, y cuando Elisa llegó al monte Casón, estaban solo ellas con doble número de siervos que las habían seguido. Todas eran menores de 30 años, y como él las había tomado de muy jovencitas, algunas tenían ya adolescentes, otras menores de 10, 8, 6 y 4 años. Los hijos varones habían quedado al lado de su padre. Tal era la situación de la casa de Monte Casón cuando Elisa y sus compañeras penetraron a ella conducidas por Eliezer, que dijo a sus berecinas: «Desde hoy os considero como mis propias hermanas, y en prueba del amor y de la gratitud que os guardo por el cariño y por los hijos que me habéis dado, os dejo a mi propia madre para que sea vuestra madre, vuestra consejera y vuestra guía. Y si es verdad que el esposo ha muerto, queda para vosotras el hermano y el padre que os demostrará serlo hasta el fin de sus días». Y como sintiera rumores de sollozos y que su propio corazón se conmovía demasiado, dio un paso atrás, cerró la puerta tras sí y bajó a la carrera la ancha escalera labrada en la roca viva que servía de base a la mansión de las berecinas. Elisa se colocó de inmediato en el pedestal de amor en que su hijo la había colocado, abrió sus brazos llenos de ternura a aquellas 16 mujeres que habían amado a su hijo y que la habían hecho tantas veces abuela. Para ella, que tan hondos martirios y tanta soledad de corazón había padecido en su juventud, fue aquello como un paraíso de suaves ternuras. Cuántas hermosas nietecillas, 2 veces hijas porque eran retoños del hijo de sus entrañas, y llegó a contar hasta 27 criaturas de 4 a 15 años. La mágica ronda de los amorcillos alados que hemos visto muchas veces en las antiguas pinturas de las reales mansiones medievales darán una idea del enjambre inquieto y bullicioso que se agitó en torno a la anciana Elisa cuando Eliezer se alejó. Y ella, riendo y llorando, repartía entre todas sus caricias, mientras en su alma de cobda se levantaba esta exclamación: «Basta, Dios mío, basta, que en este pobre corazón de carne no cabe ya ni una gota más». Y dejándose caer como agotada en una gran tarima tapizada de pieles, sentó a la más pequeñita de sus nietas sobre sus rodillas y dijo a las berecinas: «Como yo me siento vuestra madre, os pido que os sintáis vosotras hijas, siquiera sea por amor a aquel que os ha hecho felices y os ha dado estos preciosos tesoros. No creáis que mis compañeras y yo venimos a ser vuestras carceleras, ni a agobiaros de leyes que os hagan penosa la vida. Venimos nada más a enseñaros a ser felices en el retiro que habéis escogido por propia voluntad. Venimos a descubrir ante vosotras el tesoro de amor que podéis extraer de las obras todas de Dios y más aún de vosotras mismas, que lo tenéis oculto en el fondo de vuestro corazón. Vengo, como lo ha dicho mi hijo, a ser vuestra madre, y por si mi pequeñez y debilidad no os pudiera dar bastante amor, estas hermanas mías que veis suplirán para vosotras lo que en mí falta de ternura y de solicitud». Las coptas se confundieron con las berecinas en un largo y estrecho abrazo, mientras las pequeñitas jugaban con los largos velos de color violeta, entre cuyas ondulaciones transparentes aparecían sus caritas de rosas y sus ojos vivaces y traviesos. Elisa quiso visitar su nueva morada y el lector la visitará juntamente con ella.
Era un edificio de un solo piso, construido de piedra calcárea y ornamentado de grandes ensambladuras de cedro y bajorrelieves de cobre. Desde luego que no se veía allí aquella majestuosa severidad austera de los santuarios coptas, sino por el contrario, el primor, el arte y la riqueza asomaba por todas partes. Aquello era más bien un palacio real que un lugar de retiro y de oración. El alma de las coptas se hubiera sobresaltado al visitar la gran sala de festines y los hermosos jardines con antorchas, con estanques, con parques de juegos, al estilo habitual en los parajes de recreo para los monarcas, pero habituadas al dominio de sí mismas, todas pensaron al mismo tiempo: extrae del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. Y con admirable serenidad continuaron hasta el fin la visita al vasto edificio, haciendo el elogio de tanta belleza como el buen gusto de las berecinas había amontonado en aquella hermosa mansión. Las berecinas sabían que las coptas eran muy santas y austeras mujeres dedicadas al estudio, al trabajo y a la oración, y sentían cierto temor de que Lisa encontrase muy censurable todo aquel esplendor profano, inútil desde luego, pero que a ella satisfacía grandemente. Se quedaron maravilladas cuando no oyeron ni una sola palabra de censura, ni aun siquiera pudieron sorprender una mirada de desagrado en ninguno de aquellos rostros, sonrientes y tranquilos, que irradiaban tanta paz y tanta bondad. De todas estas habitaciones, elegid vosotras las que queráis, dijo a las coptas la mayor de las berecinas, que era una hermosa mujer del país de Acadia, de rubios cabellos y ojos azules llenos de inteligencia y de dulzura. Cada una de nosotros tenemos, como veis, un pabelloncito para sí, para sus hijas y para sus siervas. Solo tenemos en común el salón de los festines, los parques de juego y el jardín de los estanques para baño. Gracias, hija mía, por vuestro ofrecimiento. Si hemos de aceptarlo, os suplicamos nos des el pabellón más retirado de vuestros patios de juego y del salón de los festines, porque ya comprenderéis que nosotras llevamos una vida diferente de la vuestra. Esto no significa que vuestra vida no sea buena, sino que las mujeres coptas nos hemos marcado un programa a seguir diferente del que vosotras, usando de vuestro derecho, os habéis marcado. Y sin dejar nosotras nuestro caminito ni vosotras el vuestro, podemos convivir con perfecta paz y armonía. La mujer acadia de los rubios cabellos, cuyo nombre era Bengalina, miró a sus compañeras como extrañada, pues casi todas se habían figurado que Lisa elegiría un pabellón del patio de honor, desde el cual se dominaba la entrada principal y tenía acceso al jardín de los estanques, a los patios de juego y al salón de los festines. Yo acierto con lo que os complacerá, dijo espontánea y decidida una berecina muy joven, que apenas tendría 20 años y que era la madre de la niñita más pequeña de aquel delicioso enjambre. ¿Me dejáis que elija yo vuestra habitación? Sí, hija mía, le contestó Elisa, y nos darás un gran placer si demuestras haber acertado con nuestra necesidad. Adenia, que así se llamaba aquella mujer, tomó la delantera y todas la siguieron. Atravesaron el patio de honor, adornado de palmeras y de elefantes de piedra blanca, y continuando por debajo de una columnata que lo dividía del gran parque de juegos, abrió una puerta que al extremo de aquella especie de pórtico daba acceso a un delicioso huerto de cerezos y de manzanos, y por cuyas paredes subían los rosales trepadores como buscando asomarse a las ojivas y ventanales. En el centro del huerto había un estanque de bordes bajos para servir de asiento y que se hallaba invadido de verdes enredaderas, lo cual demostraba que aquel era el sitio no era frecuentado.
Este pabellón fue destinado para el culto religioso, dijo Adenia, pero como cada una de nosotras tiene una creencia diferente, no hemos podido ponernos de acuerdo en la forma de practicar nuestros diversos cultos y por eso este recinto ha quedado solitario. ¿No será acaso esto lo que vosotras necesitáis? Justamente, hija mía, dijo Elisa, no podíais haber pensado en un sitio mejor. Una gran sala cuadrangular de techumbre abovedada, sin adorno ninguno y solo provista de pequeñas ojivas, era sin duda el sitio destinado al culto. Adyacentes a él había varias pequeñas habitaciones apropiadas para guardar vestiduras sagradas y objetos destinados a la liturgia. Había una sala con instrumentos de música y otra con instrumentos de torturas apropiados para los distintos sacrificios de animales acostumbrados en aquellos tiempos. 3 enormes aras de piedra se alzaban en los 3 muros frente a la puerta de entrada de aquel silencioso santuario: el ara de la muerte, el ara del fuego y el ara de las ofrendas, y junto a la entrada una pilastra para purificar las manos antes de las ofrendas. Cuando Elisa se hubo asegurado que todas sus hermanas estaban contentas de aquel solitario pabellón, dijo a las berecinas: ¿Nos dais libertad para arreglar este pabellón conforme a nuestra necesidad? Haced en él como queráis, que tenemos placer en que sea de vuestro agrado, dijo Bengalina, que parecía tener ascendiente y dominio sobre las demás. Bien, hijas mías, entonces hacednos el obsequio de sacar de aquí estos instrumentos de tortura y de muerte, porque nuestro culto es todo de amor, y nuestra ley nos prohíbe adorar a Dios por medio de torturas, ni holocaustos sangrientos o dolorosos de ninguna especie. En las unas se reflejó el asombro, en otras la satisfacción, pero los horribles instrumentos fueron retirados y las mujeres coptas quedaron por fin solas en el huerto de los cerezos y de los manzanos, donde los rosales trepadores les brindaban la frescura de su verde pabellón bordado profusamente de corolas blancas y encarnadas. Aunque somos coptas, somos al fin seres revestidos de carne, exclamó Elisa, dejándose caer como desalentada en el borde del estanque de aguas verdosas con el reflejo que le daban las enredaderas que lo cubrían. Y permitidme que desahogue con vosotras, que me comprendéis, el dolor que he disimulado desde que llegamos a este pabellón. Todas sentían, al igual que ella, que aquel recinto se hallaba impregnado de corrientes malignas, bajas y groseras. Ya se ve, le contestaron, que antes que el culto de los encarnados se ha construido aquí una bóveda psíquica por seres invisibles de los más ruines y atrasados sin duda, para hacer predominar los cultos mortíferos y degradantes que se usan en distintos países. ¿Tendremos bastante amor para transformar este recinto en un santuario del pensamiento unido a la divinidad? Volvió a interrogar a aquella mujer que ancian allá y que con solo 6 compañeras, se creía casi impotente para realizar su doble apostolado, la educación espiritual de las berecinas y la construcción del santuario astral en que habían de desarrollar sus trabajos mentales, únicos de donde podían extraer abnegación, fuerza y voluntad para conseguir el éxito en su ardua tarea. El Altísimo será con nosotras y nuestros hermanos cooperarán en la obra, dijo en respuesta una de aquellas mujeres, la que más comprendía el alma de Elisa, por una vieja alianza de siglos que tenía con ella. Contad con todas nosotras, añadieron las demás, y que de nuestra mutua comprensión y perfecta armonía de pensamiento y de sentimientos surja en breve la obra que hemos venido a realizar. La inauguración del Santuario de la Paz, que recordará el lector, fue repetido en el huerto solitario de la fastuosa morada de las berecinas del Monte Casón, y en la primera concentración espiritual de la noche, las sensitivas y las videntes sufrieron las unas dolorosos espasmos, las otras el natural horror que producen las visiones creadas por los pensamientos bajos y malvados
de los hombres entregados a las malas artes de la magia. Ya comenzaba a invadirles una intensa angustia en medio de la cual, como un hondo clamor, se levantaba el pensamiento anhelante de aquellas austeras y abnegadas mujeres que así se habían ofrecido a la eterna energía como instrumentos de regeneración para un puñado de seres de su mismo sexo. Mas el amor eterno jamás enmudece cuando de verdad las almas le llaman, y una oleada de suave y dulce ternura se difundió como una caricia entre aquellos seres unidos estrechamente para una grande obra de amor y de justicia. Los Cobdas del Alto Consejo, conocedores por aviso espiritual de lo que acontecía a sus hermanas en el Monte Casón, acudieron en su ayuda, y en estado de desdoblamiento espiritual, en la concentración de la misma noche, se hicieron visibles a sus hermanas entristecidas por el peso enorme de una responsabilidad moral que dudaban de poder afrontar. Y Ada habló por todos. ¿Por qué lloráis? ¿Por qué dudáis como los que ignoran la fuerza maravillosa del amor? ¿No sabéis acaso que el amor de vuestros hermanos encarnados o desencarnados acude siempre al llamado de vuestro amor? ¿No sabéis que la ley eterna gobierna vuestra vida e impulsa los acontecimientos en interminable sucesión, y que mientras vivís abrazadas a esa ley, nada ni nadie os puede vencer? La eterna energía en que vivimos sumergidos nos hará siempre invencibles, mientras conscientes de nuestro apostolado de sembradores de la verdad y del amor, no claudiquemos de nuestro puesto de avanzada. Hijas sois del amor y de la luz. Demostradlo con vuestra vida, con vuestra palabra, con vuestro pensamiento, y el éxito más grandioso compensará vuestro sacrificio. La visión astral desapareció en la penumbra del recinto, donde las 7 mujeres sentadas en el pavimento de piedra por falta de estrados los habían regado con sus lágrimas y saturado con sus angustias, sus anhelos y sus intensas vibraciones de amor. El festín. Apenas habían abierto la puerta, sintieron el bullicioso enjambre de las niñitas que se acercaban corriendo por la columnata, seguidas de sus madres que acudían para llevar a Elisa y sus compañeras al gran salón de festines, donde querían celebrar en homenaje a ellas una suntuosa comida de honor. ¿No estáis bien entre nosotras?, exclamó Bengalina apenas llegó. Habéis llorado, lo conozco en vuestros ojos. Y abrazando tiernamente a Elisa le decía: no os vayáis, por favor. Esperad unos días más y os acostumbraréis a este lugar. También yo sentí la misma amargura en los primeros días. No temas, hija mía, que las mujeres Cobdas vuelvan atrás después de haber aceptado una misión, por dura que ella sea. Nos quedaremos a vuestro lado, porque para esto hemos venido. Adenia, a su vez, se entendía maravillosamente con las Cobdas más jóvenes, y las otras berecinas más retraídas y de menos evolución tardaban aún en acercar sus almas a las de sus huéspedes, como si un temor desconfiado las mantuviese a distancia. Todas preguntaban: ¿por qué habéis llorado? ¿Os arrepentís de haber venido? ¿Queréis algo que nosotras no sabemos adivinar? ¿Vuestros dioses os torturan en el santuario y os causan tanto dolor? ¿Queréis venir a nuestro festín? Con eso os consolaréis de todo cuanto habéis dejado para venir aquí. Las mujeres Cobdas con admirable discreción contestaban a este torbellino de preguntas, y cada respuesta era un rayo de luz que iluminaba las tinieblas del error o de la ignorancia en que vivían aquellas mujeres que, buenas en el fondo, sus facultades espirituales dormían como en una inconsciencia infantil. Una cantidad de siervas venían tras de las berecinas, trayendo las vestiduras suntuosas que debían ponerse las Cobdas para concurrir al festín. Grandes túnicas de variados y vistosos colores, enormes mantos de púrpura y de turquí,
Ricas diademas y brazaletes, ajorcas y collares pusieron ante ellas, diciéndoles con grande satisfacción: de todo esto elegid lo que sea de vuestro agrado, y venid a beber en nuestra copa y partir nuestro pan, para que afiancemos eternamente nuestra amistad. Las cobdas se quedaron sorprendidas en el primer momento, pero una inteligente mirada de Lisa las puso a todas de acuerdo y ésta habló a las berecinas: hijas mías, cuánto agradecemos vuestra solicitud para con nosotras, pero vosotras no debéis olvidar que las mujeres cobdas no debemos hacer uso de atavío de princesas, que están muy bien en quienes lo son. Os acompañaremos en vuestro festín porque lo habéis dispuesto para nosotras, pero permitidnos vestiros por nuestras manos esas mismas galas que nos habéis destinado. Tú, Bengalina, que eres la mayor, vestirás lo que yo debía ponerme. Y así diciendo, con grande asombro de berecinas y de siervas, las cobdas fueron engalanando a las esposas de Liser con aquellas suntuosas vestiduras. Aquello semejaba al fastuoso cortejo de alguna soberana que iba a coronarse. Las siervas cayeron de rodillas apenas vieron las diademas puestas en las cabezas de sus amas, e iban a empezar a caminar de rodillas siguiendo el cortejo por la columnata hacia el patio de honor. Elisa dijo a las berecinas: si queréis tenernos contentas, mandad levantar a vuestras siervas, porque ya es de suyo bastante humillante su condición, para que la tornemos oprobiosa y denigrante para la dignidad humana. Esto es una costumbre en casi todos los países, contestó Bengalina, y vos debéis saberlo también. Para el bajo pueblo, la diadema en la cabeza de los príncipes significa como una parte de la divinidad. ¿Me lo permitéis?, volvió a insistir Elisa, que no viendo resistencia en la expresión de las berecinas, comenzó, ayudada por sus hermanas, a levantar del pavimento a aquellos seres humanos que habían perdido hasta el derecho de permanecer en pie delante de sus señoras. La adhesión, el respeto y la lealtad a vuestras amas lo debéis llevar impreso en el fondo de vuestras almas, y para ello no es necesaria esta denigrante fórmula exterior, decía Elisa a las siervas estupefactas. Debéis amarlas inmensamente y sentiros capaces de dar la vida por ellas. ¿No es esto mucho más sublime y bello que arrastraros por la tierra como animales inmundos? ¿Qué podéis esperar vosotras, hijas mías, de seres que así han perdido la conciencia de su valor y de que son seres de igual naturaleza que la vuestra? ¿No son también esposas? ¿No son también madres? ¿No será para vosotras, en vuestra calidad de princesas, mucho más satisfactorio sentiros amadas tiernamente por vuestras siervas que verlas así despojadas de toda dignidad humana? Y vosotras, pobres siervas, hijas mías, también desde este instante demostrar a vuestras señoras que tenéis el alma grande y noble, capaz de amor y de sacrificio por ellas y para ellas, que sois capaces de fidelidad espontánea y sincera, no forzada por el temor, sino ennoblecida por la comprensión y el amor. Esto, hijas mías, es el mejor comienzo de vuestro festín. Bengalina y Adenia extendieron la diestra a sus siervas, que ellas besaron respetuosamente, lo cual fue imitado por las otras berecinas en señal de aceptación a las palabras de Lisa. El primer paso estaba dado en el orden de las reformas que las cobdas debían implantar entre las berecinas del Monte Casón. El cortejo continuó hacia el patio de honor mientras que las cobdas pensaban: si las berecinas no hubiesen sido apartadas de su grandeza al lado del príncipe esposo, no tan fácilmente habrían aceptado este cambio a la vista de todo su pueblo. Para llegar a comprender la verdad es siempre necesario el dolor. El salón de festines resonaba con explosión de melodías de una música extraña, voluptuosa y melancólica que llenaba el alma de tristeza, como si abriera hondos vacíos en ella. Oír aquella música y desear vivamente la posesión de todos los afectos y vínculos que el ser había perdido era todo uno
como si de las cuerdas de todos aquellos instrumentos pulsados por manos de siervas brotara un clamor unánime en demanda de amores perdidos, de ilusiones desvanecidas, de esperanzas tronchadas en flor. Tan fuerte y dominante era esta irradiación que las copdas en cuyo corazón vibraba aún el recuerdo de sus tragedias de amor sintieron algo así como el dolor que se siente al remover una herida cicatrizada ya, pero aún sensible a un rozamiento violento del exterior. Elisa lo comprendió también, pero prefirió guardar silencio sobre el particular para no extremar las medidas reformadoras desde el primer momento y se limitó a pensar. La inconsciencia humana goza en abrir sus propias heridas, en despertar lo que debe morir, en hacer revivir aquello mismo que le causa como una agonía lenta y un penoso enervamiento de las energías y de la voluntad. Y tan era así que las berecinas se pusieron graves y pensativas. Al entrar al salón y ocupar sus sitios, algunas hacían esfuerzos para contener las lágrimas. ¿Por qué? Aquella música era toda una evocación de amores pasionales profundos, pero una evocación que dejaba en el alma sensación de vacío, de anhelo insatisfecho, de búsqueda inútil y la visión de dichas pasadas, de esplendores que fueron reales pero imposibles ya. Pasó sin duda por la mente de las berecinas que, cada cual delante de su mesa, echaba de menos al esposo ausente. La algazara de las niñas retempló este ambiente en que la extraña melodía enervadora casi se tornaba en música funeraria. En el amplio salón había un centenar de pequeñas mesas de un arte incomparable, pues no se estilaba una gran mesa común, sino que cada berecina era servida en mesa particular y lo mismo cada una de sus hijas. Junto a las mesas había enormes divanes tapizados de pieles y de sedas, donde las comensales se tendían a la espera de que las siervas fueran ofreciéndoles los manjares más de su gusto. Las mujeres copdas se colocaron de dos en cada mesa y Elisa quiso hacer compañía a la más pequeñita de sus nietas, que por el hecho mismo de su poca edad no podía despertar recelos en nadie, y menos cuando ella observó que en cada comida que realizaran en conjunto haría esto mismo con cada una de las niñas, comenzando por las más pequeñas. El ejército de siervas era insuficiente para satisfacer las exigencias de las berecinas, las que agitaban los grandes plumeros espantainsectos y los abanicos de palmera removedores del aire, las que arrojaban continuamente perfumes en los pebeteros y avivaban el fuego en que se quemaban los perfumes, las que servían las innumerables mesas, las que tocaban instrumentos músicos sentadas en una inmensa alfombra al centro del salón y las que danzaban alrededor de cada mesa para divertir a sus señoras, las coperas de pie, inmóviles a la espalda del ama con el ánfora del vino para hacerla beber. Para las copdas nada de esto era nuevo, pues las sabía que eran princesas de origen y otras que habían sido siervas de princesas, pero tan lejos de ellas estaban todos estos egoísmos y bajas satisfacciones que sufrían viéndolo vivir de nuevo ante ellas como una odiosa realidad de su mismo pasado, y suspiraban por el día acaso muy lejano en que todos aquellos seres humanos envilecidos hasta este punto de ser solo una cosa que divierte a otro ser de su propia condición, sin voluntad propia, como autómatas, tuvieran la conciencia de colocarse a la altura espiritual y moral que les correspondía en la familia universal de los hijos de Dios. Las danzas, al igual que la música, evocaban tragedias de amor, tempestades de celos, derrumbamientos de ilusiones y de esperanzas. La pasión amorosa, intensa y honda, dominante y avasalladora, vibraba en todos los tonos y parecía ceñirse en el ambiente, que se hacía cada vez más pesado y sofocante. Las libaciones empezaban a ser cada vez más frecuentes y algunas de las berecinas, olvidadas de su alcurnia y de su dignidad, dejaban sus grandes divanes para danzar al igual que las siervas contratadas para ello.
Con una rápida mirada, las copdas se entendieron y poniéndose todas de pie, apoyaron y reforzaron con su pensamiento la palabra que iba a pronunciar Elisa. «Quietas todas en el nombre del Altísimo», exclamó con una energía que nadie hubiese sospechado en aquella anciana de dulce y bondadoso aspecto. «Esto es indigno de vosotras que tanto apreciáis vuestra alcurnia de princesas, esposas y madres de los hijos de un príncipe que de estar aquí presente se habría avergonzado de vosotras. ¿No veéis el asombro y la vergüenza en los ojos de vuestras hijas adolescentes y la risa que provocáis en vuestras hijas pequeñas? Oh, hijas mías, si supierais cuánto dolor me causáis con vuestro desvío, no me habríais permitido la entrada en vuestra morada, o no me habríais proporcionado un espectáculo semejante». Una Beresina, que aparecía como dominada por una crisis histérica, que lloraba y reía, gritó cayendo de nuevo en su diván: «Si el príncipe nos quería tan puras, no debía habernos apartado ignominiosamente de él. ¿Qué derecho tendrá ahora para quejarse?». «Dami tiene razón», gritó otra, «que el príncipe calle su boca o no vuelva a su lado. Nos despojó de nuestros derechos de esposas y ahora se nos priva de hacer nuestra voluntad», añadió una tercera. Otras más tímidas no se atrevieron a hablar, pero las coptas conocieron que eran de la misma opinión de Dami, que dio el primer grito de rebeldía. Las coptas dejaron pasar la tempestad mientras evocaban intensamente a las almas errantes de Dios, pidiendo luz para aquellos seres dominados aún por las pasiones humanas. De pronto se acercó Bengalina y Adenia hacia el grupo de las coptas, que inmóviles y silenciosas continuaban la evocación. «Nuestra madre se ha disgustado con sobrada razón, porque vosotras estáis beodas como si fuerais mujeres de piratas, y los vapores de vino que tenéis en la cabeza os han hecho obrar y hablar como insensatas», dijo Bengalina a las tres rebeldes, tomando la mano de Elisa como para sacarla fuera del salón. «No, hija mía, no debo retirarme así de este lugar sin haber restablecido el orden, porque sería claudicar de mi deber. Si cuento con vuestro apoyo, dejadme obrar». «Estamos con vos ahora y siempre», contestaron a una voz Adenia y Bengalina. «Haced como os parezca». Las siervas se habían quedado como momias apoyadas a las murallas y a las columnas o sentadas en el pavimento. «Ordeno que cada una de vosotras se retire a sus habitaciones particulares con sus siervas y dejen mis nietas a mi cuidado hasta el amanecer», dijo Elisa con gran severidad. «De no ser obedecida, daré aviso a mi hijo para que os dé carta de repudio y retire sus hijas de vosotras, que no estáis capacitadas para darles la educación que corresponde». Elisa tocó la fibra más sensible en el corazón de aquellas mujeres que, separadas del esposo, habían concentrado todo su amor en las hijas. Además, la carta de repudio significaba en los países a que ellas pertenecían la deshonra y el oprobio, la miseria y el hambre. La negrura de este horizonte las aterró de tal manera que unas después de otras fueron retirándose del salón acompañadas de su servidumbre. Solo Adenia y Bengalina llevaron sus hijas, y las coptas quedaron en el salón con las demás hasta que, dormidas todas sobre los divanes, pudieron retirarse a su pabellón solitario. Parecíales llevar el alma como estrujada y deshecha por un inmenso cansancio, y en medio de tan oscura nebulosa aún brilló para ellas como escrita con resplandores de estrella la sabia y sublime frase: «El amor es el mago divino que salva todos los abismos». Todas la pensaron, todas la sintieron, y al separarse para descansar en el sueño se dijeron como despedida: «Esperemos en el amor, que es el único que no conoce imposibles. Esperemos». De tal madre, tal hijo. Al siguiente día, Elisa envió a pedir a su hijo una entrevista, el cual acudió con el mismo mensajero. La alarma corrió pronto entre las berecinas, sobre todo en las rebeldes, pues no dudaban que al saber lo ocurrido, el príncipe las arrojaría fuera de la casa,
con pérdida de todos sus derechos y prerrogativas, y sobresaltadas esperaban el momento de que las llamasen a su presencia. Mas no fue así, y únicamente se hizo comparecer a las hijas suyas para que pidieran y recibieran la bendición paterna. Después fueron llevadas a los jardines bajo la custodia de las 4 siervas que las cobdas escogieron de entre la servidumbre por encontrar en ellas más nobles y elevados sentimientos. ¿Qué me queréis, madre mía?, interrogó Eliezer, así que estuvieron solos. ¿Encontráis demasiado dura la tarea? No, hijo mío, al contrario, me es muy agradable encauzar por el camino justo y verdadero a las madres de tus hijos y a mis nietecitas que tanta felicidad me han proporcionado desde que llegué. ¿Conocéis bien a las que fueron tus esposas? Te hago esta pregunta para que puedas a tu vez iluminarme sobre si será o no posible implantar entre ellas una vida útil, llena de obras grandes y bellas. De malas condiciones y carácter, a decir verdad, no hay ninguna, pero existe gran diferencia de unas a otras. Hay 3 acadias, las 3 hijas de jefe de tribu, de las cuales la mayor, que es bengalina, posee una clara inteligencia y mucha bondad de corazón. Le apasiona lo grande y lo bello. Tendréis en ella una buena aliada. Ya lo he comprendido, hijo mío, ya lo he comprendido. 2 alazanas hermanas gemelas, esas rubias de cabellos casi blanco, a fuerza de ser rubio, un poco retraídas y frías de temperamento, nada toman con apasionamiento, pero creo que si os hacéis amar de ellas, os serán muy adictas y fieles. 3 áticas apasionadas por la danza y la música y bastante altivas de carácter. Se necesita talento y energía para conducirlas. Habréis notado el grupo de las árabes, que son 4 hermosos tipos del desierto. Desbordante de pasión, son también propensas a profundas melancolías y hasta crisis de histericismo cuando se les humilla o se les desprecia. Las compré a unos piratas que habían dado muerte a casi todos los hombres de su cabila, y el naufragio de la embarcación en que las conducían las arrojó a este país. Enloquecidas de terror y medio extenuadas, los piratas perdieron la ilusión de que el gran Seti de Tracia, que se las tenía encargadas, les diera una gran suma por ellas y accedió a dejármelas, demostrándoles un gran amor y no forzándolas a abjurar de su creencia. Podéis, a mi juicio, conseguir mucho de ellas. Otras 2 del país de Musur, dulces y tímidas como las tórtolas del Líbano, son cera blanda para modelarla a vuestro gusto. Una de ellas es nieta de Jebús, príncipe de Galad. La otra es hija de un mercader que murió en la travesía y que me dejó en testamento su hija por una deuda que conmigo tenía. Las otras 2 son de las montañas de Man, de Avilá, el país del oro más puro y hermoso que hasta hoy se conoce. La menor de estas es Adenia, y a decir verdad, madre mía, es a la que más he amado de todas, ellas por la delicadeza de sus modales, por el instinto de adivinación, diré así, que posee en forma tal que apenas yo había pensado o deseado algo, ella se apresuraba a proporcionármelo como si en verdad hubiera recibido una orden mía. Tiene sangre atlante de un país desaparecido en el último cataclismo de ese continente, y según la tradición de su raza, es descendiente de un noble guerrero que vino hace años en la gran flota marítima de un soberano atlante, cuyas embarcaciones se encallaron en las montañas de Ararat a causa de que el rápido descenso de las aguas no les dieron tiempo a salir a alta mar. Su padre, que habíase casado con una hija del viejo caudillo de Man, hermano del anterior Chalí del Nilo, fue muerto en una invasión de los gomerianos que trajeron como esclavas las más hermosas jóvenes de aquel país. Ella se había escapado
y llegó a mi morada entre las gavillas de trigo que los labriegos traían a la era para ser trillado, por lo cual yo suelo llamarla mi espiga de trigo. Tales son, madre, las 16 esposas secundarias que he tenido y que entrego a vuestro cuidado y dirección como si fuesen vuestras propias hijas. Ninguna fue tomada por alianza con príncipes vecinos. Todas fueron compradas con el fin de arrancarlas a una situación dolorosa y terrible, por lo cual soy dueño absoluto de ellas. La faz de Liser empezaba a adquirir un aspecto triste y sombrío. Solo la primera esposa me fue impuesta por mi padre con el fin de duplicar la extensión de sus dominios, y sea porque no fue elegida por mí, sea porque estoy atado a ella por la cadena de la conveniencia, pues su padre es un poderoso caudillo del Cáucaso que dio en dote a su hija gran parte de las tierras que poseía en los valles del sur de la gran cordillera. Lo cierto es que los acontecimientos me han obligado a retener a mi lado la menos amada de mi corazón. No es mala, pero no hemos podido llegar a comprendernos porque sus gustos e inclinaciones son muy diferentes de los míos. ¿Y tienes muchos hijos de ella? Son 4, todos mayores y ya casados. ¿Y ella te ama? A ambos nos fue impuesta esta alianza y ambos llegamos al matrimonio sin amor, vendidos, permutados como cosas que sirven para comerciar, no para sentir. Yo sería injusto si hubiera pretendido amor de ella, como ella no podía pretenderlo de mí. Oh, la inconsciencia criminal de los hombres, exclamó Elisa como meditando. Si en tu alma, hijo mío, no ha muerto aún el amor pasional intenso, y para vivir conforme a la ley divina necesitas todavía del amor puro de una compañera que te aliente y te comprenda, aún puedes recomenzar tu vida. No, madre, no. Con 47 años ya, ¿qué vida de amor he de comenzar? Solo ambicionaría la soledad y el retiro porque la vida de intriga caudillesca y cortesana me cansa. Y por complacer a mi esposa me veo siempre envuelto en esta odiosa red, pero por la paz de mi pueblo me he resignado y sufriré hasta el fin. Yo tengo el secreto para liberarte de tu cadena, hijo mío, díjole Elisa, acercándose hasta poner sus labios maternales sobre aquella frente surcada de arrugas prematuras. ¿Cuál? Madre, ¿cuál? Si, como dices, han muerto en ti los amores humanos y solo deseas retiro y soledad, abdica tu derecho a los dominios que te trajo en dote tu mujer, que sea ella la soberana en vez de ti, y el resto de tus posesiones divídelo entre todos tus hijos por igual, y retírate entre los cobdas, mis hermanos, que no son pocos entre ellos que han hecho tal como te aconsejo. Es una gran idea, madre, es una gran idea. La consultaré con los ancianos que cooperan conmigo en la administración de mi dominio, y si mi esposa accede, lo haré como decís. Una palabra más respecto a vuestras berecinas. ¿Me das plena autorización para implantar el régimen de vida eficiente y necesario para ellas y sobre todo para tus hijas? Os la doy absoluta y amplia, pues estoy seguro que ni yo mismo haría nada mejor que lo que vos hagáis. Gracias, hijo mío. Todo esto lo esperaba de ti. Cuando volvamos a vernos, será para que ambos nos comuniquemos que el amor ha salvado ya todos los abismos y que la luz de un nuevo amanecer clarea en el horizonte. Elisa besó la frente de su madre y se alejó, bajando por aquella misma escalera labrada en la roca viva que solo volvió a subir un día para darle su adiós a Elisa, a las berecinas y a sus hijas antes de partir hacia la paz, donde vestiría la túnica azulada de los hijos de Numo. El sueño de Elíser. Cuando Abel y sus compañeros llegaron a la caverna del país de Tea, Elíser y su madre estaban en este lapso de tiempo en que ambos trataban de establecer sobre bases sólidas el uno, el gobierno y la administración de su país, y la otra, la reforma entre las berecinas del Monte Casón.
El momento no podía ser ni más importante ni más oportuno para obtener en ambas situaciones un éxito bien definido. Conviene asimismo recordar que por el oriente los dominios de Etchebea se hallaban solamente regidos por ancianos adictos al viejo caudillo que aún vivía, si bien ya sin el uso de la palabra debido a la espantosa herida que recibiera en la garganta. Aquí se esperaba también poder rescatar a algunos de sus hijos para reorganizar el país que había quedado sumido en la más grande miseria y desolación. Y este país colindaba por el sur con el dominio de Liser en el país de Tea. Tal era la situación cuando desde la orilla del mar Eritreo del norte llegó la noticia de que los hijos de Etchebea habían sido obligados a tomar esposas entre los gomerianos, que solo por esa condición les perdonaban la vida, circunstancia que iba unida a un terrible juramento de no salir jamás del país que así les adoptaba. Y los ancianos adictos a Etchebea decían: pronto moriremos nosotros, pues nuestros largos años no pueden ya esperar muchas auroras. ¿Qué será de este desventurado país? Démosle un caudillo justo, de pocos años y lleno de sabiduría, para que a lo menos podamos morir tranquilos después de haber hecho el esfuerzo necesario para la salvación de todos. El recuerdo de los consejos de Abel a Etchebea cuando fue a visitarle vinieron a la mente de algunos de los ancianos. Otro recordó al viejo Chalí de Zoán junto al Nilo, que no teniendo un heredero legítimo, llamó a un Cobda para gobernar sus pueblos, y después de largas cavilaciones tomaron la resolución de enviar al refugio del país de Tea en busca de noticias del joven Cobda que había pronosticado tantas desgracias a Etchebea a causa de los desórdenes de sus hijos, todas las cuales se habían cumplido. La sabiduría y la equidad están en su corazón, decían, y solo él podrá conducir de nuevo a nuestro pueblo a reconquistar la felicidad que ha perdido. Abel pidió 10 días para contestar con el fin de recabar del plano espiritual superior de sus grandes alianzas mesiánicas una respuesta que estuviera en pleno acuerdo con el vasto y grandioso programa que venían marcando los acontecimientos paso a paso y con admirable precisión. 10 días de concentración profunda fueron bastantes para que una fuerte red de pensamientos se encontraran en el plano astral y una clara comunicación telepática con el Alto Consejo de la Paz y una radiante manifestación plásmica de los guías superiores de la evolución humana vinieran a decidir la cuestión. Se llegó a la plena certeza de que Abel solo permanecería en el plano físico 16 años más, durante los cuales debería visitar distintas comarcas. Comprendieron asimismo que era el jovencito Iber quien debió ocupar el lugar de Etchebea al frente de su pueblo, y teniendo como audumbla al joven maestro, lo cual no le impediría el continuar su largo camino de misionero. Tales fueron las convicciones que los Cobdas sacaron de aquellos días de intensa labor espiritual en que la telepatía les puso en comunicación con el Alto Consejo de la Paz y las manifestaciones radiantes de la Mansión de la Sombra les permitieron hojear las páginas grandiosas de los designios divinos. Cuando habían terminado esta tarea, llegó Eliezer hasta el refugio para consultar con ellos las decisiones que, de acuerdo con su madre y su esposa, pensaba tomar. He cavilado y trabajado durante 10 días, decía el hijo de Elisa, y al final de estos días he tenido un sueño de lo más misterioso y extraño que puede darse. ¿Qué importancia dais vosotros a los sueños en la vida? Muy poca, si los sueños son tan solo reflejo y continuación de los actos, pensamientos, deseos de la vida diaria de cada cual, pues es señal segura de que el ser continúa durante el desprendimiento del sueño las mismas actividades materiales y mentales realizadas en la vigilia, le había contestado Abel. Y en tal caso los sueños no pueden encerrar en sí
un resplandor, aunque lejano, del elevado pensamiento de los espíritus de luz que vigilan y encausan las misiones individuales o colectivas de los seres. Sencillamente porque el espíritu del durmiente no ha querido y no ha sabido elevarse a mayor altura. Mas, como acabas de decir que tu sueño es misterioso y extraño, presumo que sale del orden común de las vulgaridades realizadas en la vida diaria y en tal caso puede tener gran importancia como aviso espiritual, como rayo de luz de la divina sabiduría que te ha hecho vislumbrar en tu desprendimiento en el sueño lo que quiere o reserva para ti. Cuando los sueños parecen marcar o diseñar en el horizonte del alma humana concepciones nobles, grandes y bellas que el espíritu ha deseado en germen como en un supremo esfuerzo por elevarse, por engrandecerse, por purificarse y a la vez erigirse a sí mismo en un bienhechor espiritual de la humanidad, hay 99 probabilidades contra una de que tal sueño es el aliento divino que el eterno amor ha comunicado al ser para que realice aquello hacia lo cual se les impulsa. Pero aún en este caso, debe obrar ante todo un meditado razonamiento, un análisis sereno y minucioso. Hay también otros aspectos que en este asunto pueden servir de orientación en el discernimiento de las visiones del sueño. Si al despertar de uno de estos sueños que tú llamas misteriosos y extraños, encuentras tu mente sosegada y un vigor lleno de placidez inunda tu ser, puedes tener la semiplena certeza de que tu sueño ha sido una visión espiritual de una parte del programa de vida que te corresponde realizar y sobre el cual has tomado consejo de tus guías o aliados del plano espiritual, residentes en el sitio que te corresponde cuando vives desencarnado. Puede asimismo ser el recuerdo de una actividad mental realizada durante el sueño con ayuda de tus alianzas para facilitar la realización en la materia de una obra espiritual importante. ¿Te satisface mi respuesta? Mucho, y creo que sin conocer mi sueño me lo habéis puesto muy en claro. ¿Queréis oírlo? Si te hace bien relatarlo, ya te escucho, príncipe Elíser, dijo Abel con gran dulzura. Mirad, soñé que veía a un joven de dulce y hermoso semblante que siguiendo la luz de una grande estrella atravesaba praderas, desiertos, selvas y mares y subía por fin a una colina árida llena de precipicios, pero que se cubría de un hermoso follaje a medida que el joven iba subiendo por ella. Cuando estuvo en lo alto de la montaña, empezaron a volar en torno suyo dos hermosísimas grullas reales de un reluciente plumaje que brillaba aún más con la claridad de la gran estrella. Pero estas grullas tenían sus patas encadenadas y fueron a caer junto al joven que las miró con inmensa piedad. Rompió sus cadenas y reteniéndolas con un larguísimo lazo de oro que no les pesaba, la soltó a volar hacia el occidente. En el pecho de la una estaba escrito Etea, en el de la otra Nairi. Unidas al joven con sus tenues lazos de oro, atravesaron el mar grande y fueron a posarse, la primera en una colina de los Alpes, hacia el Golfo de Adrián, el Adriático de hoy, y la otra sobre el más alto pico de los Pirineos. El joven las vio llegar y soltó entonces los extremos de los lazos de oro con que las había sujetado suavemente, y me desperté lleno de una dulce emoción, pareciéndome sentir yo igual complacencia que la que adivinaba en el joven aquel de dulce y austero semblante, y a la vez figurándome que me sentía como él iluminado por la claridad de la hermosa estrella que él había seguido. ¿Qué os parece mi sueño? Muy hermoso, la verdad, y que está fuera de los pensamientos y deseos y obras vulgares de la vida diaria, contestóle Abel, mientras en su mente se iba haciendo la luz respecto al sueño de Elíser, en el cual encontraba muchos puntos de contacto con lo que ellos habían comprendido en los 10 días de concentración. ¿Recuerdas el semblante del joven de tu sueño?, volvió a preguntar Abel. Tan claro y nítido como recordaré el vuestro mientras viva,
contestó con gran seguridad Eliezer. Pues bien, dentro de breves momentos vendrán mis hermanos, para que a la puesta del sol cantemos a coro la plegaria de la tarde. Tú puedes estar presente y si observas algo que te llame la atención, me avisas. Pero no comprendo qué relación pueda tener esto con mi extraño sueño, cuya interpretación queda para mí tan oscura como antes, objetó Eliezer. Ten un poco más de paciencia porque no quiero hacer la más leve presión en tu cuerpo mental, adelantándote a una idea que he tenido, sino que busco que esa idea te salga al encuentro despertando tu lucidez. Le respondió Abel, haciéndole señal de callar, pues ya se sentía el preludio de los instrumentos músicos que los cobdas pulsaban mientras se acercaban. Como según la vieja costumbre, los mayores de edad caminaban delante y los más jóvenes les seguían. El último en llegar fue Iber, y apenas Eliezer le hubo visto, se puso prontamente de pie y gritó sin poder contenerse y señalando al joven hijo de Shiva. Es este el joven de la colina que sostenía las grillas reales con lazo de oro, y acercándose a él como bajo el influjo de una dulce fascinación repetía, es él, sus mismos ojos oscuros y profundos, su misma expresión, es él. Los que nada sabían del sueño le miraron extrañados y miraron a Abel. Cantemos, dijo dulcemente Abel, a los puros amores de la tarde y del sol en el infinito seno de Dios, y después os diré de lo que se trata. Y la plegaria de la tarde, como un suspiro del alma de Boindra, que la había compuesto, empezó a desgranar como cuentas de cristal sus melodías suavísimas que parecían formar un concierto con los rumores de la selva y con la majestuosa alegría que cantaba el mar. Eliezer volvió a repetir ante todo su extraño sueño. Suri y Obed, que estaban encargados de las crónicas de todas las manifestaciones espirituales, trajeron sus rollos de papiro y leyeron ante Eliezer todo cuanto habían obtenido en los últimos días de concentración. Una luz meridiana iluminó la mente del príncipe de Tea y comprendió que si Iber estaba destinado a ser el jefe del país de Nairi, debía igualmente serlo de Tea. ¿Quién sabe cómo y por qué? Abel acudió a intensificar la claridad y le dijo: paréceme que de ambos países en un futuro muy lejano quizá saldrán dos numerosas emigraciones hacia las comarcas en las cuales viste que se posaban las grullas reales. Veo, dijo uno de los videntes, que de los de Nairi se posan junto al golfo de Adrián, sobre cuyas aguas crean una ciudad fantástica, Venecia, al estilo de las que sabemos que edificaron en sus grandes golfos los hábiles arquitectos de la época de esplendor de los toltecas en la Atlántida. Y los de Tea se asientan en la falda de los Pirineos, en la lejana Vizcay. Euskadi española, en cuyas colinas apacientan sus ganados numerosos como las arenas del mar. Gloria a Dios sobre todos los seres y sobre todas las cosas, dijeron los cobdas a una sola voz. Pero esto es maravilloso, nunca vi nada semejante, exclamaba estupefacto Eliezer. Nada de maravillas, príncipe Eliezer, le dijo Abel, sino que es sencillamente la luz de la divina sabiduría que derrama su infinita claridad sobre sus hijos que viven buscándola y pidiéndola. Pídela tú, búscala tú, y la tendrás tan abundante y generosamente como sea tu espíritu capaz de recibirla. La reforma. Ninguna ilusión se forjaba Elisa, la anciana cobda y sus 6 compañeras respecto a las moradoras del Monte Casón. En pocos días habían comprendido el pensar y el sentir de aquellas 16 mujeres y sabían a fondo lo que podían esperar de cada una de ellas. Las berecinas que se rebelaron el día del festín empezaban a sentirse desarmadas ante la noble conducta de Elisa, que no daba muestras de recordar para nada el descortés e incorrecto incidente.
y hasta se atrevieron a interrogarle un día respecto de si las denunció al príncipe su hijo. ¿Creéis, hijas mías, que los coptas podemos permitirnos tomar venganzas y represalias inútiles contra hermanos nuestros que necesitan de nuestra ayuda espiritual para encaminarse al palacio de la felicidad, de la sabiduría y del amor, hacia donde hemos llegado con el favor de Dios? Si mi hijo me ha colocado en este lugar, soy yo y no él que debe soportar vuestros defectos y tratar de subsanarlos de la mejor manera posible. Si no me hubierais obedecido, me habríais obligado a recabar de él la autoridad que me negabais, mas como fuisteis buenas hijas, nada tuve que decirle. ¿Creéis que para mí era un gozo vuestro dolor? ¿Creéis que era de mi agrado que fuerais apartadas de vuestras hijas y arrojadas a la miseria y al hambre? Tened entendido que cuanto yo haga a vuestro lado y cuanto pida de vosotras, será por vuestra felicidad y la de vuestras hijas. La justicia entre nosotros es una ley, la tolerancia y el perdón es otra ley. La venganza es un delito tan grave como la debilidad que originan los abusos. Obrar en la justa medida entre todos estos principios es la sabiduría que nos enseña la sabia ley de la casa de Numó. Y si tanto deseáis que seamos buenas y puras como vosotras, ¿por qué pues cerráis las puertas de vuestro pabellón y de vuestro templo? ¿Acaso allí vuestros dioses nos harían dulces y tranquilas como sois vosotras? Nuestro Dios único, el supremo hacedor de cuanto existe, no hace prodigios ni milagros en los seres ni en las cosas, sino que cada ser con su esfuerzo ha de modelar su propia personalidad. Cerramos la puerta de nuestro pabellón y de nuestro templo, no a vosotras, hijas mías, sino a las turbulencias, a las tempestades interiores, a las rivalidades, a las envidias, a los celos, a los egoísmos de toda especie en que vivís sumergidas, porque todo eso lo llevaréis con vosotras, trastornando la paz y serenidad de nuestro recinto de oración en forma tal que no encontrando nosotras en él el ambiente y las corrientes apropiadas para reconfortar nuestro espíritu agotado por el cansancio de la lucha diaria, acabaríamos por perder también la paz, la serenidad y la dulzura necesarias para mantener el perfecto equilibrio en nuestras facultades espirituales y en nuestras sensaciones físicas. Y la consecuencia final sería que perderíamos la capacidad de ayudaros y caeríamos en el mismo estado de entorpecimiento espiritual y decepción moral en que vosotras vivís. Cuando vosotras hayáis conseguido lo que hemos conseguido nosotras, después de años de ejercicios metódicos y de una vida conforme a la gran ley de la casa de Numó, entonces, hijas mías, tendremos la inmensa satisfacción de daros un lugar en nuestra mansión de la sombra. Vosotras casi nunca habláis, dijo de pronto Bengalina a las otras copdas compañeras de Lisa. ¿Vuestra ley os lo prohíbe? No, nada de eso, le contestó prontamente la primera auxiliar de Elisa, a quien llamaban Lubina, y que era una mujer de 48 años, ática de origen, hermana de uno de los copdas notarios del Santuario de la Paz. Había sido raptada por los piratas cretenses en su adolescencia y llevada para vender a un mercado de esclavas en un puerto del norte de África Occidental, más o menos donde siglos después se levantó la antigua Cartago. Los coptas misioneros que frecuentaban los mercados para rescatar todos los seres humanos que no se avenían con su triste situación, habían encontrado a Lubina, que en su inmensa desesperación quería ahorcarse. La habían comprado y conducido al santuario de las mujeres copdas de Negadá. El jefe pirata había abusado de su debilidad en forma inicua y brutal, y la pobre niña, que aún no había cumplido los 13 años, dio a luz luego de llegar a Negadá, una niñita que nació endeble y contrahecha, acaso por los grandes sufrimientos de la joven madre. La niña creció y se fortificó bajo un tratamiento a base de agua vitalizada
por los rayos solares en que vertían extracto de raíz y hojas de roble, pasando 5 años al aire libre aún para las horas de las comidas y las de sueño que realizaba en cama hamaca bajo los árboles de los jardines del monasterio. La música fortaleció y educó su espíritu y tocaba diversos instrumentos admirablemente. Tal es la presentación que hago al lector de Lubina, la primera auxiliar de Lisa en la mansión del Montecasón, para la cual interrumpí brevemente el relato. No, nada de eso. Había contestado a la pregunta de Bengalina sobre si tenían prohibición de hablar. Mientras habla tan acertadamente nuestra matriarca y nosotras pensamos lo mismo que ella, ¿qué necesidad hay de hablar? ¿No os parece que seríamos demasiado pesadas para vosotras si todas estuviéramos repitiendo la misma cosa? En este momento, Elisa, con la mayor discreción, se acercó al grupo de sus nietecitas que paseaban por los jardines y fue con el solo objeto de dejar que sus hermanas hablasen con las berecinas para convencer a estas de que lo mismo que la anciana que la menor de las cautas pensaban y obraban en completa armonía. Siguiendo la conversación de Bengalina con Lubina, podremos tener una idea de lo que los cobdas y berecinas confidenciaron aquella tarde, porque se formaron varios grupos en el gran patio de los cerezos donde las princesas jugaban. Dadme el secreto de vuestra paz y alegría continuas, decía Bengalina a su interlocutora. ¿Cómo es que vosotras no gritáis, ni reñís, ni os alteráis jamás? Mirad que nuestras malas costumbres y exigencias han dado sobrado motivo para cansaros por más que fuerais hechas de madera seca. Lubina sonreía y al fin contestó. Es que antes de aceptar el venir entre vosotras ya sabíamos lo que esto significaba. Además, si no tuviéramos el dominio sobre nosotras mismas que es necesario tener para cumplir misiones delicadas, ¿qué habríamos aprendido durante 5, 10, 20 o 30 años de cobdas? Si pasadas todas las lunas de prueba que tenemos antes y después de vestir la túnica azulada, el ser no adquiere esta serenidad, esta calma, este instinto, diré así, de armonía para con todos los seres que nos rodean, tiene que apartarse de la casa de Numú, donde la armonía, la dulzura y el amor son las bases fundamentales de todos los trabajos espirituales elevados y de las obras benéficas de orden material y aún las puramente administrativas. Y la experiencia de tantos años nos da la plena convicción de que así como el amor y la armonía todo lo engrandecen, todo lo embellecen como el contacto de un efluvio mágico, la desarmonía engendra la discordia, el odio, las rivalidades, las intrigas, la mentira y todo ese cúmulo de bajos sentimientos que llevan la perturbación a las almas, que en el fondo están animadas de buenos sentimientos y solo carecen de esta elevada educación espiritual que hace a cada cual complacerse en complacer a los que le rodean en forma tal que más felices somos cuando complacemos a otro que cuando caprichosamente hacemos nuestra propia voluntad. De modo que entre vosotras no hay riñas ni divisiones ni enemistades, ni siquiera disparidad de ideas y de pensamientos, volvió a preguntar Bengalina. Antes de recibir la sabia enseñanza de nuestra ley, sí, y muchas veces, durante la época de prueba sale a la luz la violencia de carácter, el ímpetu de dominio, de mando, de deseos indebidos y caprichosos. Pero en tales casos sale al encuentro de toda esa mala hierba el arroyuelo dulce y cristalino del Cobda instructor y de todos los hermanos ya educados espiritualmente, que sin violencia, sin exasperación, sin humillación y sin agravio, nos hacen comprender que todo aquello nos obstaculiza conseguir la intensa felicidad espiritual a que podremos llegar por medio del dominio de nuestros defectos de carácter y de todos nuestros malos hábitos. Vosotras, por ejemplo, que a veces os ponéis una frente a otras
y perdonad mi franqueza, como escorpiones encerrados en una misma jaula, causándoos daño y tanta amargura, ¿no seríais más felices amándonos las unas a las otras y dejando muy atrás esas rivalidades que os hace tan desventuradas y hasta destruyen vuestra salud? Sí, verdaderamente, pero es tan duro renunciar siempre a nuestros gustos y deseos, decía Bengalina meditando. Lo acertado sería que todas renunciáramos por igual, que todas fueran complacientes por igual, porque si yo sola, por ejemplo, he de complacer a las demás, ¿quién se encargará de complacerme a mí? Todas, respondió Lubina con plena seguridad. ¿Cómo? No os comprendo. Sí, todas, porque de tal manera conquista el amor de sus hermanos el ser que es afable, dulce y complaciente, que llega un momento en que se impone entre todos y una palabra suya es casi más que una orden, y eso sin hablar como el que manda, sino como el que suplica. Vos mismas, sin saberlo, ejercéis mucho dominio sobre vuestras compañeras, pues hemos observado que os aman y respetan, y eres la que menos rivalidades despierta y la que más calma y serenidad goza. ¿No es esto la verdad? No me había dado cuenta, pero quizás sea como decís. No obstante, me incomodo grandemente con algunas de mis compañeras que tienen el prurito de todo lo más rico, lo mejor, lo más suntuoso ha de ser para sus personas o para sus pabellones, y estas son justamente las que han salido de más modesta cuna, algunas que hasta fueron vendidas como esclavas. ¿No tengo acaso razón para disgustarme? A la verdad, ellas no obran bien, pero yo os aseguro que el día que vos y Adenia comencéis por dejar vuestro lujo excesivo y adoptar para vosotras una vida más sencilla y modesta, todas las otras os imitarán. ¿Y hemos de vivir nosotras casi como siervas y ellas como reinas? Yo no os obligo, ni siquiera os lo pido, lo digo sencillamente como indicación del modo de ahorraros el disgusto que las ambiciones de vuestras compañeras os causan, le contestó Lubina. Esperad, que ahora vuelvo. Llamó a Adenia y 3 berecinas más, y en presencia de Lubina les dijo: ¿Queréis que desde hoy comencemos a vestir sencillas túnicas de lino blanco, en vez de los ricos brocados y púrpuras que acostumbramos? Las otras se opondrán, contestó Adenia. Que ellas hagan como quieran, nosotras lo hacemos así. Si vos lo queréis así, así sea, contestaron las otras. Con púrpura o con lino, dijo Adenia. Somos y seremos las mismas de antes, las berecinas del príncipe Liser de Etea. ¿Con qué? ¿Convenido? Convenido, dijeron las 4 a la vez. Y despacharemos las siervas, dejando solo 4 para el servicio de cada una de nosotras, añadió Bengalina, que parecía ser la más decidida a entrar en un nuevo orden de vida. Si me permitís, dijo Lubina, os haré una pregunta. Hablad. ¿Estas siervas tienen familia y hogar? Fueron compradas en el mercado y otras recibidas en pago de deudas, pero desde la ley de la alianza están en libertad. Mas han preferido quedarse aquí y aquí están. Entonces, estáis en la obligación de pensar respecto de ellas, pues el deseo que demostráis de llevar una vida modesta no justifica el que de la noche a la mañana las arrojéis al abandono y al hambre, observó dulcemente la cauda, primera auxiliar de Lisa. Entonces, no sé cómo resolver este asunto, vos lo diréis. No os precipitéis en el implantar la reforma de vuestra vida en cuanto a las cosas exteriores. Empezad de adentro para afuera, o sea, desde el fondo de vuestro espíritu, y la divina sabiduría os irá abriendo el camino suave y discretamente. Empezad por ser más bondadosas con vuestras siervas, no cargándolas de humillaciones y de trabajo, sino por el contrario, tratando de dulcificar en lo posible su vida, ya de suyo harto dolorosa y pesada. Interesaos por sus dolores y por sus anhelos, si son esposas, si son madres, si tienen un amor sacrificado en silencio,
en lo más hondo de sus corazones. En fin, pensad un poco en la dicha de esos seres que acaso no han conocido jamás la alegría de una ternura ni el consuelo de una amistad. ¿Nunca habéis saboreado la dulzura de la piedad derramada sobre seres infelices? Yo he visto, dijo Adenia, llorar de felicidad a Elícer cuando los esclavos, libres por su orden, se arrojaron a sus pies para besarlos en medio de una aclamación de bendiciones. La felicidad que él experimentó entonces será vuestra el día en que comencéis a sentir honda piedad para vuestras siervas. Aquí se acerca vuestra matriarca, y ella, con más luz espiritual que yo, os dará mayor claridad en este asunto, pues tenemos algo hablado de entre nosotras en tal sentido. ¿De qué se trata?, preguntó Elisa, dejando sobre un banco un gran ramo de flores que había recogido de las manos de sus nietecitas, que se las ofrecían entre caricias. De las siervas que quieren despachar. ¿Ellas quieren alejarse de vuestro lado? Creemos que no, por cuanto están aquí. No os preocupéis por ellas, hijas mías, que las pobrecillas ya se ganarán bien su pan con el sudor de su frente sin hacer peso en vuestras finanzas. Veréis mal si nosotras les enseñamos labores manuales en vez de perder lastimosamente el tiempo en quemar perfumes, en espantar insectos y en saltar como autómatas para provocar vuestra risa. Trabajar, exclamó asombrada una de las vecinas, pero si son seres muy estúpidos e incapaces de todo, son torpes hasta para hacer viento y espantar las moscas. No tardaréis mucho tiempo en convenceros de lo contrario, contestó Elisa. ¿Me permitís probarlo? Haced lo que queráis, que como en todo sois extraordinarias, acaso consigáis transformar las siervas en personas inteligentes y buenas. Entonces poned a nuestra disposición las siervas que pensabais despachar y nosotras ensayaremos sus aptitudes en un taller de tejidos y diversos trabajos manuales, útiles y hermosos para la mujer. Como yo solo tengo una niña, con 2 siervas me bastan y me quedo con las 2 que tañen muy bien la cítara. Os entrego pues las 12 restantes. Esto lo dijo Adenia, cuyo espontáneo y vivaz temperamento sentaba muy bien a su juvenil y casi adolescente aspecto exterior. Y yo, dijo Bengalina, que soy la que más hijas tengo, me quedo con 4 siervas, una para mí y 3 para mis 4 niñas. Os dejo pues las 7 restantes. Las otras 3 vecinas hicieron lo mismo y pocos momentos después se presentaban a las caudas unas 80 siervas, la mayor parte de las cuales no habían hecho otra cosa que agitar los plumeros espanta-insectos o los grandes abanicos de palmeras, vestir y bañar a sus amas, o conducir los divanes rodantes por los jardines cuando ellas no querían caminar por sus pies. Las siervas. Fue la primera fiesta de las caudas, cuando abrazando a aquellas infelices mujeres les hicieron sentir acaso por primera vez el amor fraterno en toda su grandeza y sublimidad. Hijas mías, les decía la anciana Elisa entre risas y lágrimas, cuánta felicidad inunda mi espíritu al teneros aquí entre mis viejos brazos y sobre este corazón, que a no dudarlo tendrá ya poco tiempo para latir. Teneros aquí como cosa mía que puedo amar con toda libertad y haceros sentir la grandeza oculta en la vida cuando se la hace el vehículo para llegar a la sabiduría y al amor. En pabellones deshabitados que se abrían en el patio de los manzanos, vecino al del santuario, pensaban establecer el taller, y estos fueron desde entonces destinados a las siervas que iban a empezar su aprendizaje bajo la dirección de las caudas. Las compañeras de Elisa se dedicaron a despojar a las pobres mujeres de todo aquello que hacía de ellas animales de diversión. Las danzarinas estaban todas llenas de pequeños cascabeles en cada extremo de sus múltiples trenzas de cabello, en cada dedo de sus manos, en sus piernas y pies, en forma que apenas se movían, era aquello una algarabía de sonidos que producían
Hermoso efecto si los movimientos iban dirigidos con destreza y arte. Las espantainsectos eran una especie de percha de paraguas y caminaban en medio de un suntuoso armatoste de caña decorada a fuego y pintada de vistosos colores. Las perfumeras estaban convertidas en artística mesa ambulante rodeada de repisas, cada una de las cuales era un pebetero que caminaba en torno de su ama por los parques de juego, por los jardines de baño o en el salón de fiestas. Las coperas llevaban alrededor de la cintura una especie de gran bandeja circular con diversos compartimentos para ánforas pequeñitas con los licores o vinos que sus amas pudieran desear, mientras paseaban por los jardines o se bañaban en los estanques. De sus orejas o narices agujereadas les pendían cadenillas de corales con chinillas de fino nácar, de oro y piedras preciosas según la fastuosidad del ama a cuyo servicio estaban. Dejad lejos de vosotras todo este aparejo de ignominia, decían las cobdas. No sois cosas, no sois muebles, no sois mesas ni bandejas ni perchas. Sois mujeres con un alma inmortal, chispa divina emanada del Altísimo, partícula del alma madre, destinada a ser templo augusto de la divinidad. Mas las infelices no entendían este lenguaje y solo acertaban a figurarse que cambiando de amas cambiaban también de trabajo y forma de vestir. Los dorados oropelos, los dorados oropeles, las escarapelas y brillantes lazos y colgaduras, flecos y borlas que hacían de ellas una especie de animales enjaezados para una fiesta, quedaron amontonados en un rincón y fueron reemplazados por una sencilla vestidura larga de algodón teñido con colorantes de corteza, según usaban por entonces las mujeres del pueblo, hijas de pastores y labriegos. La mayor parte de ellas descendían de las razas de color oscuro, fuertes y de pequeña estatura, diseminadas en tribus aisladas por los archipiélagos del sur asiático, que daban las más abundantes entradas a los mercados de esclavos de ese tiempo, tribus capturadas por los piratas como majadas de ovejas y conducidas a los puertos más importantes para comerciar con ellas. Todas eran mayores de 20 años y llevaban varios de esclavitud y con diversos amos. La primera tarea de las cobdas, después de vestirlas como mujeres, fue el averiguar quiénes eran, qué deseaban, qué amaban, qué vínculos tenían en medio de la humanidad. Casi todas habían nacido en Etea o en los países vecinos, hijas de padres esclavos de los cuales fueron apartadas al ser vendidas. Cada una de ellas era una tragedia viviente, muda y silenciosa. Habladnos sin temor, hijas mías, les dijo Elisa al comenzar sus indagaciones, que no es para castigaros por vuestras faltas, sino para buscar vuestra felicidad, si es posible conseguirla, en medio de los azares de vuestra vida. ¿Tenéis padres? ¿Tenéis maridos? ¿Tenéis hijos? ¿Amáis a alguien sobre la tierra? ¿Queréis reuniros con ellos? Y el rosario de dolor comenzó a desgranarse como pesadas gotas de lluvia helada en tempestuosa noche de invierno. Las unas unidas a jóvenes mineros de las inmediaciones, esclavos como ellas, tenían 1, 2 o 3 hijitos que conservaban ocultos en madrigueras de tierra y hojas secas, a donde arrastrándose a altas horas de la noche, llegaban para llevarles los mendrugos que sobraban de los festines de sus amas. Otras, con sus padres o maridos enfermos o inválidos por derrumbamientos de minas o por desastres de guerras, les habían refugiado en las cavernas de los suburbios de la capital, donde recogían los desperdicios que arrojaban los vendedores de comestibles. Y las de menos edad, todas sin excepción, tenían un amor oculto con algún pastorcillo de los valles vecinos
o con pescadores de la orilla del mar, o con los jóvenes labriegos que cantando y silbando recolectaban el trigo en las verdes y lozanas praderas que se extendían al pie del monte Casón. Y ¿cómo sabéis que ellos corresponden a vuestro amor si nunca les habéis hablado? Les interrogaban las copdas. Y como respuesta, cada una de aquellas jóvenes esclavas enseñaba un don en prueba del amor de su amado. La una tenía parejita de alondras que en el nido todavía le fue alcanzada en el extremo de una larga caña que desde un picacho de la montaña llegaba hasta el huerto de la mansión. Otras, hermosos vellones blancos, el más blanco quizá de los corderos de su pastor. Otras, algún tejido de lino, de algodón hilado y tejido por la madre del joven labriego que amaba. Otras, algunos rústicos trabajos de envolturas de moluscos o de escamas de pescado o de caracoles extraídos de entre las olas del mar o de la costa rocosa. Como se ve, pues, la situación fácil al principio se complicaba para las copdas. He aquí, decía Elisa a sus hermanas, que venimos a educar berecinas y nos encontramos con una buena porción de humanidad con la cual se puede formar un pueblo. ¿Qué hacemos? La sabiduría y el amor nos lo dirán, le contestaban sus compañeras. Y la sabiduría y el amor les resolvieron el problema. Teniendo maridos, o hijos, o padres, o tan solo un amor, aquellas mujeres no podían ser sacrificadas caprichosamente a ninguna voluntad, sino reintegradas al seno de la humanidad de donde habían sido arrancadas violentamente. Mas, ¿cómo y por qué caminos y con qué medios que no les fueran nocivos a ellas mismas en lo que a su evolución moral y espiritual correspondía? ¿Quiénes serán aquellos padres, maridos, hermanos, hijos o amantes? Se hacía necesario alternar con ellos, acercarlos, estudiarlos, y Lubina tuvo una idea que fue aceptada por sus hermanas. Antes de comenzar los talleres, pedirían al príncipe Eliezer que los labriegos les llevasen la paja de lino y el algodón que recogían para devolvérselo después, convertidos en fuertes y hermosos tejidos para sus vestiduras. Que los pastores les llevasen la lana de sus ovejas con idénticos fines, y los pescadores las escamas, conchillas y corales para los objetos de arte que ellos podrían vender a buen precio para dar una justa remuneración a las obreras. Puesta en práctica la idea, dio como era de esperar el resultado que buscaban, que todos aquellos que se amaban se encontrasen de nuevo para ocupar un puesto en medio de aquella humanidad que comenzaba una nueva civilización. Desconocida y sublime grandeza la del amor cuando emana de un divino ideal y hacia él tiende, que de tan inusitada manera se manifestó en un puñado de mujeres copdas que, habiendo renunciado por propia voluntad al amor pasional humano, así se encargaban de dirigirlo y encauzarlo en aquellos seres cuya evolución no les hacía aptos todavía para una vida despojada por completo de afecciones y vínculos de esa naturaleza. A los que nos encerramos en el estrecho círculo de los conocimientos adquiridos tan solo en nuestra última etapa de vida terrestre y que solo conocemos la mezquina ideología de una civilización decadente y llena de prejuicio, habríamos supuesto que las copdas, especie de monjas de la actualidad, habrían hecho entre berecinas y siervas una buena recolección de sujetos para su orden o para su religión o forma de vida, y nos habría parecido esto muy natural. Pero la enseñanza de los copdas estaba fundamentada toda ella sobre la base inconmovible de la eterna ley de evolución del espíritu humano y de todo ser existente en el grandioso escenario del universo. Conocedores, pues, de la infinita escala que forman los espíritus y de las diversas y múltiples actuaciones que deben ellos desenvolver en cada existencia terrestre, necesariamente tenían que estar las copdas muy lejos de ciertas propagandas estériles e inconscientes que no llevan más que a un fracaso seguro, cuando ellas han tenido por objeto impulsar hacia un conocimiento o forma de vida o ideología a seres que no están preparados ni para practicarla, ni aun siquiera para comprenderla.
Y en cuanto a esto, debemos confesar que ciertas razas orientales llevan mucha ventaja a las occidentales que creen caminar a la vanguardia de la civilización actual. Y en mi concepto, a esto se deben los continuos fracasos de los apostolados que bajo el árbol sagrado del cristianismo reúnen bajo una vestidura uniforme y atados a la cadena de leyes contra naturaleza a una multitud de seres que, estando fuera del sitio que la ley eterna marca a cada sujeto según su evolución, resultan cuando menos inútiles y no perjudiciales para sí mismos y para la sociedad en que actúan. ¿Cuál es sino la causa de que se haga culpable el cristianismo de las tinieblas de horror y de sangre de la Edad Media? Al cristianismo se le apostrofa por las innumerables víctimas entre los heroicos paladines de las cruzadas que con su blanca capa ondulando al viento marchaban a la muerte abandonando al azar, a la miseria y al dolor, las esposas, los hijos pequeños, los padres ancianos, impulsados por ese fervor inconsciente que les hacía ver con indiferencia la desolación de miles de hogares, buscaban el triunfo de su ideal en la posesión de los lugares habitados por el Verbo de Dios hecho hombre. La fe de la humanidad, como un magnífico globo de cristal, se rompió en tantos fragmentos al correr de los siglos, cuantos fueron los pensamientos idealistas que trataron de interpretar y comprender las verdades sublimes, profundas y eternas emanadas de la divina enseñanza del Cristo encarnado. Si ellos hubieran pensado, somos humanos capaces de equivocación, la humanidad se habría ahorrado gran parte de los horrores sufridos por la cruel persecución de unos contra otros, por anatemas, prisiones, torturas y muertes. Ni se habría dividido en bandos, en sectas que se odian mutuamente, sin llegar jamás a una noble reconciliación. Cuán doloroso es pensar que todo este amontonamiento de odios gira como un torbellino en derredor del Cristo amor, que dijo: un testamento os dejo, que os améis unos a otros como yo os amo a todos, y en el amor que os tengáis se conocerá que sois mis discípulos. ¿No son los hombres de todas las razas criaturas de Dios? Todas las conquistas de países salvajes que se han realizado en nombre del cristianismo y en que los misioneros de la cruz han intervenido como propagandistas han sido a base de exterminio y de muerte, lo cual pone de manifiesto la inconsciencia de los que asumieron el papel de maestros de una doctrina de redención y de amor que estaban muy lejos de comprender. Algunas pocas excepciones, pues los Bartolomés de las Casas y los Pedros Nolasco son muy escasos y raros. ¿Qué torrentes de sangre manchan las sagradas vestiduras de los purpurados del Santo Oficio? Irrisorio nombre que encierra una trágica y sangrienta burla, denominado Santo Oficio, a la tarea en que pasaron 3 siglos firmando sentencias de torturas espantosas e inventando atrocidades con tan encarnizada ferocidad que aterra pensar que estos eran ministros de una religión o ideología de tan sublimes y elevados conceptos como es el cristianismo. ¿Qué torrente de sangre manchan las manos de los creadores y los pastores de la Iglesia anglicana y de la Reforma luterana en general, en todas las capitales en que se constituyó en religión del Estado, viviendo a oficio de verdugos los reformadores protestantes y de víctimas y mártires los católicos romanos? Y víctimas y verdugos tenían por código el Evangelio del Verbo encarnado que dice: amaos los unos a los otros, a Dios se le adora en espíritu y en verdad, ni en Jarisim ni en Jerusalén, sino en el espíritu. No juzguéis y no seréis juzgados. El que se encuentre sin pecado, que arroje la primera piedra al reo condenado a lapidación. ¿Qué prueba todo esto? Y muchos hechos históricos, más que podía recordar, sino la inconcebible inconsciencia de los llamados apóstoles de una doctrina espiritualista basada en la fraternidad y en el amor.
Y si vemos a los Caudas de los orígenes de la civilización adámica o abeliana, como en rigor debiera llamarse, realizar obras de tan grandiosos alcances fue debido a que ellos jamás usaron de la propaganda inconsciente para aumentar sus prosélitos con sujetos incapaces por su escasa evolución de ser constituidos maestros de una doctrina que no pueden practicar ni siquiera llegar a comprender. Cabe aquí hacer justicia en parte a los sacerdotes o maestros de algunas viejas religiones orientales que, si bien establecen un riguroso aislamiento y separación de los creyentes de otras religiones, no aceptan individuos entre sus monjes o altos afiliados, sino después de largas y severas pruebas de los sujetos elegidos. Hecha esta salvedad, no debe extrañarse el lector de que las mujeres caudas en Montecasón procedieran con tan amplio miraje con berecinas y siervas. Tanto de entre las unas como de las otras, algunas hubo que más tarde vistieron la túnica azulada, mas no por ceder a influencias extrañas, sino porque la evolución de sus espíritus y la consecuencia de determinados acontecimientos las llevó a esa resolución, ya de acuerdo con los elevados anhelos del ser. Abel, el joven Cauda portador del mensaje eterno de la verdad, acaba de llegar al país de Tea en su primer viaje de misionero divino. Avisaron los Caudas de la caverna de Gaudes a sus hermanos del Montecasón, y el amor cantó en sus corazones como un himno de júbilo y de gloria, pues hacía 20 años que él estaba en la tierra y ellos y ellas no le conocían sino en espíritu, en las radiantes manifestaciones de la mansión de la sombra.